Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento de Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico en el mundo del cine o la televisión con una invitada especial. Y en este caso vamos a hablar de una película de allá de los finales de los años 80, 88, para ser exactos, y una película que elevó, podemos decir, la carrera de Tom Cruise y solidificó a Dustin Hoffman. Estamos hablando de Rain Man, y para hablar de este tema estoy con Yuli Sánchez, editora, buena amiga además, y quien nos viene a recomendar esta película. Así que primero que nada, pues, bienvenida, Yuli. Gracias, Rafael, un placer estar aquí compartiendo con vos. Bueno, yo decidí recomendar esta película porque me parece bonito la narrativa y la sensibilidad con la que el director pues aborda una temática tan delicada como es el autismo. En el 88 pues era pionera, la película fue pionera porque no habían muchas que hablaran de esta temática. Entonces la película va narrando la historia de unos hermanos que se reencuentran porque su papá fallece. Entonces al fallecer el papá deja una herencia, y esa herencia dice que le deja a su hijo menor un carro clásico que había sido motivo de una disputa entre ellos. Casi una ruptura familiar incluso, ¿no? Sí, porque estaba como de 16 años, Tom Cruise, o sea, estaba muy joven también en esa película, y él se roba el carro de su papá, se pierde, y su papá lo reporta como robado. Sí. Y viene él y se molesta porque lo dejaron 2 días preso. Entonces se resiente, se va de su casa y nunca más vuelve a hablar con su padre. Hizo su vida aparte. Y se dedicó también al negocio de los carros, como que él vendía, él vendía ese tipo de carros clásicos. Le quedó eso, como ese gusto en común con su papá también. Entonces, cuando el papá fallece, él vuelve para saber lo de la herencia y tal, y saber cuánto dinero le correspondía a él. Y le dicen de que solamente tiene eso, y unas flores. Y un padre que tenía un poder adquisitivo importante, ¿no? Sí. O sea, no era un trabajador no común, pues alguien de estatus, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, el papá, en una carta, él le dice como que le deja eso porque él nunca se reportó más, porque él decidió irse. Un mal hijo. O sea, prácticamente se lo deja en la carta, ¿no? Y él se molestó, obviamente, y decide como buscar el porqué y quién tiene el dinero, y se va hasta las instancias que tienen que ser para que alguien le dé una respuesta, ¿no? Y cuando llega a donde la persona que le da información, de la persona que tiene el fideicomiso, que le dicen, como la persona encargada de gestionar el dinero, él encuentra a el doctor, un amigo del papá de Charlie en la película. Babbitt. Apellido Babbitt, sí. Entonces, ahí le dicen de que ese dinero lo van a gestionar para una institución que trata con personas especiales, con diferentes necesidades. Hasta ahí él tampoco entiende por qué su De hecho, la película es de él descubriendo, bueno, digamos, él siguiendo ese dinero. Exactamente. Y descubriendo que tiene un hermano mayor con autismo. Y su conexión con este hermano mayor. Creo que la película, que de hecho te agradezco que la vinieras a recomendar, porque yo le recuerdo que existía, pero sinceramente yo recordaba a Rain Man por la parodia de Los Simpsons. Hay una parodia que sale en Los Simpsons, que es bastante famosa, entonces por ahí, pero nunca la había visto. De hecho, yo nací en el 88, entonces pues, es del año que nací, y vi que es una película que ganó un montón de premios, sobre todo para Dustin Hoffman, que hace de una persona con autismo y con complejo de Savant, creo que es el término que... Bueno, ojo, que no toda persona autista es también del complejo de Savant, pero aquí lo ponen como un hombre que era excelente para todo tipo de cálculo matemático, ¿no? Y eso incluso va a ser importante durante la película. Pero te pregunto, viéndola actualmente, ¿sentimos que todavía uno conecta con este tipo de historias? Sí, por eso a mí me impresionó y yo la vi en un momento que yo estaba como indagando sobre estos temas de autismo, me estaba informando, y alguien que quiero mucho me la recomendó y me dice, pero esa película ya tiene rato, me dice. Y yo, no puede ser, no la he visto. Y tenía ideas igual, que como que sí existía, como que había un Tom Cruise que andaba ahí como en un carro clásico.
pero no la había visto con profundidad. Pues. Claro. Entonces ya cuando me tomé el tiempo para verla, yo dije, esta película está vigente. O sea, sigue siendo importante porque es como uno ver y tratar de empatizar con las personas que no sabemos cómo tratar, tal vez. ¿Ya? Incluso una persona, que creo que eso es lo bonito de la película, que el personaje de Charlie es alguien, digamos que un poquito superficial, que le gusta la buena vida, que le gusta el dinero. Él es ambicioso. Ambicioso y quizás un poco, precisamente, poco empático. Sí. Porque un personaje importante que va a tener la película es la novia de Charlie, con la que ella le reclama de que vos tanto tiempo tenemos juntos, pero nunca te has abierto, ¿no? Y creo que eso es lo que es la evolución de la película de Charlie, poco a poco abriéndose, dejando esa etapa de la máscara, digamos, de la superficialidad por sentimientos reales, ¿no? Sí, incluso su papá se lo menciona en la carta, como que él entendía su manera tan seca de ser, su manera tan tosca de ser, porque no se había criado con su mamá. Entonces, la mamá falleció cuando él estando muy pequeño, ¿no? Sí. Entonces, Tom tiene en su imaginación un amigo sí. Que él lo recuerda, pero son recuerdos vagos. Sí. Entonces, hasta que ya mantiene una relación más cercana con su hermano, que empiezan a convivir porque él, a raíz de su ambición, se lo lleva como a Los Ángeles. De secuestro, prácticamente. Sí. Para ver en qué momento le daban el dinero que según él a él le correspondía. Sí. Él buscando como el tutelaje, digamos, ¿no? Para que le dieran la herencia que le corresponde al hermano mayor, que él la pudiera adquirir, ¿no? Esa es como la idea inicial, por lo menos. Y la película se desarrolla como un road trip, como en un road movie, que van de un punto a otro, y en ese transcurso pues pasan diferentes cosas que él se da cuenta que su hermano tiene otra manera de ver el mundo, tiene una manera diferente de actuar. Sí. Y él se frustra y se impacienta porque no sabe cómo... No lo entiende. O sea, no lo entiende. No siempre lo entiende, mejor dicho. Claramente, ¿no? Porque no se crió con él. Sí. Entonces, eso es lo que los médicos le decían, que él no podía llevárselo de un día para otro porque necesitaba cumplir como horarios, necesitaba tener rutinas para que su cerebro pudiera... pues sentir tranquilidad. Que eso es así, ¿no? Creo que ahí la película lo representa bien, que hay que decirlo, claro, esta película de finales de los 80 ya ha pasado algún tiempo, ¿verdad? Desde eso, pero se nota que era como de las primeras impresiones en el cine de que se hablara públicamente del autismo. Sí. Porque incluso salen personas, sale una enfermera, me parece, en una escena, que ni siquiera sabe qué es. O sea, que tal vez no se hablaba tanto. Ahora, obviamente, existen programas sociales. Claro. Bueno, hablando aquí en Nicaragua, pues hay escuelas especiales, o sea, ya hay una apertura mucho más clara, ¿no? Sí. Pero en esa época era no se hablaba quizás tanto. No se abordaba, ¿no? Era un tema que lo dominaban incluso los médicos en este caso. Y el doctor que lo ve le dice de que él no es psiquiatra, que él, pero que detecta que lo que él hace no es para hacerle daño a Charlie, sino que todo lo contrario, él lo hace porque tiene otra forma de ver el mundo. No es por incomodar a otras personas. No es por incomodarlo. Y entonces ahí es donde Charlie trata de cambiar su actitud y de colaborar, ¿no? De cuidarlo. Para los que tal vez no han visto la película, ¿cuáles serían como esas manías, digamos, o... No es manía, más bien de esas... Como fijaciones. Las fijaciones que hace el personaje de Él Dustin tiene Hoffman. como la memoria fotográfica, él es muy bueno con la memoria fotográfica. También es muy bueno contando, lo decíamos, que él contaba sumas, hacía cuenta en segundos. Pero no conocía la relación con el dinero. No. Es decir, él no sabía si pagaba con tanto, cuánto le iban a dar a cambio, o cuánto era tener $3 millones, que era su herencia. Sí. Él no determina. No dimensionaba eso. Entonces, ahí es como parte de sus actitudes, ¿no? Y cómo, pues, Charlie trata de ir viendo qué le favorece también a él. Sí. Porque con lo de la memoria fotográfica hay una escena buenísima donde se lo lleva a jugar póker y hace dinero a Las Vegas. Sí. Incluso él logra hacer el dinero que le hace falta porque está en bancarrota, su negocio se está yendo abajo. Entonces, con lo que ganan en el póker, él hace cuentas y dice que ya salió de su problema y empieza a empatizar con él. Sí, porque en medio de todo eso hay una construcción de hermandad. Sí. Porque vemos a este personaje, que ya lo decíamos al inicio, lo vemos como superficial, como desamorado incluso, pero alguien que al mismo tiempo necesitaba
ese amor de hermano, incluso de padre, porque se nota que él tiene complejo de abandono del papá. Claro. O sea, porque siente que el papá lo traicionó. Y él menciona y lo dice, ¿no? A cuentagotas de que él era una persona mezquina, que no sé qué, pero lo dice como desde un momento de dolor incluso, ¿no? Que tal vez eso le hizo un blindaje, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista más psicológico, él tenía esta actitud de no querer mostrarse, pero quizás a temor al dolor emocional. Sí, como que le hicieran también daño a él, como no tener esa habilidad social también. Entonces con su hermano, él descubre que puede ser más sensible, que puede ser más carismático con él. E incluso hay una escena también donde él se acerca y le da un abrazo. Y él no se le da fácil las emociones, no se le da fácil expresar sus emociones. Y el contacto físico. Y el contacto físico. Porque le da más como temor incluso. Exacto, entonces esa escena es como de las más lindas, las más tiernas de la película porque él se acerca y le pone como su cabeza a él y fue como... Como el acto del hermano mayor, aún con su espectro autista, de demostrar afecto. Exacto. ¿No? Y de romper incluso una rutina. Para lo que le costaba a él romper una rutina. Y los lazos familiares, ¿no? Como que ellos tenían noción de que sí habían compartido tiempo y estaban como tratando de recuperar todo eso. Sí, porque incluso la película en un momento como que te da a entender de que él, cuando eran pequeños, ambos vivían juntos y que él como que hizo un acto indebido con su hermano siendo bebé, como habla de una tina caliente. Como un accidente. Como un accidente, normalmente porque él no comprende las cosas como las demás y simplemente supo que lo expuso a un peligro y sentía un dolor por eso. Sí, y también a raíz de ese accidente es que a él lo trasladan al instituto. Sí, desde ahí empezó ya la separación de los dos hermanos, ¿no? Sí. Tratando de buscar soluciones, ¿verdad? Se separan, pero bueno, es este momento de la vida, ¿no? Que vuelven a juntarse y se están reconociendo. Te decía también, como otro aspecto curioso de la película, pues por la época que es, de que vamos a ver ciertas cosas que habla de la tecnología de la época, ¿no? Sí. Es un road movie, pero él necesita estarse comunicando con alguien de su trabajo, pero lo tiene que hacer en teléfonos públicos. Sí. Porque no es como que hubieran celulares ni nada. Incluso el teléfono que aparece en los vehículos es una tecnología que no lo tenía cualquiera. Claro. Creo que era de un costo mayor. Sí. Entonces, eso sí son salvedades que uno pues tiene que ver la película, pero sabiendo que es de otra época, ¿no? Así es. Pero sí, me parece que es una película muy bonita y de ver, ¿no? De los primeros acercamientos del cine a temas sensibles como el autismo. También. Sí. Y creo que las actuaciones, de ambos saben resaltar eso, ¿no? Sí, el Dustin Hoffman fue como uno de sus papeles clave, icónico. Incluso creo que ganó premio por... Sí, ganó el Oscar. Sí, por esta actuación que él consideraba que no era tan buena. En el rodaje él comentaba hacia este tipo dudaba de que él estuviera, pero bueno, antes de rodarla también estuvo empapándose, ¿no? del tema y compartiendo con gente que tenía esta condición. Incluso hay como un personaje en el que está inspirado. Sí. Entonces, está bien pegado a la realidad, pero me parece que también es cómica, que también tratan como con un tema de carisma, con un poquito hay cierta de diversión. ligereza cómica que hace que la película, que creo que es más de 2 horas, sea bien llevadera. Sea bien llevadera. Porque sí, hay momentos que pueden causarte gracia. Sobre todo, pues, el personaje de Tom Cruise que se desespera porque no sabe qué quiere, pero aún así, que hace el esfuerzo. Que si él que necesitaba panqueques los miércoles, que necesitaba deditos de queso los jueves en la noche, y él lo va y lo busca, ¿no? Sí. Que ahí creo que también te demuestra que sí, había un interés de por medio, pero también había como un poquito de amor que iba creciendo, ¿no? Sí. Porque lo hacía por su hermano, al final de cuentas. Así es. Y las respuestas que daba, como siempre lo sacaba de onda, le decía, él le preguntaba algo y él le decía otra cosa. Entonces, siempre creo que narraba un sketch de comedia de Elvis y Costello, entonces él siempre lo decía. No, creo que sí, una película que te deja como aprendizaje sí, claro, sobre el autismo, pero también sobre la empatía y las conexiones que uno puede generar, aún en una etapa adulta de vida, ¿no? Sí, porque también el mensaje que yo siento que te da la película es que el hermano no pretende curar ni cambiar a su hermano autista. O sea, Charlie no pretende ya al final que él se comporte de otra forma, sino más bien tratar de comprenderlo. Entonces, el que evoluciona es Charlie.
Es correcto. El personaje de Charlie pasa del egoísmo, de la ambición, a transformarse en un ser más empático, le cambió la vida. Le cambia la vida y lo ve de otra forma, pues ya no es el mismo de antes, ya ni siquiera le interesa el dinero, ya cuando le ofrecen el dinero para que le regresen a Raymond al instituto, él dice que ya ni siquiera se trata de eso, sino de reencontrarse con su familia y que porque no lo sabía él que también tenía eso. Así es, de pronto hay puentes que se pueden reconstruir a nivel de temas familiares, hay otros que no, pero bueno, claro. Pues en este caso la película te demuestra que sí se puede y que bueno, te puede dejar un aprendizaje muy interno y que te puede hacer evolucionar mentalmente. Bueno, Yuli, para cerrar, para alguien que tal vez conoció la película, sabe que existe y que tal vez está pasando cosas en Netflix y no sabe qué ver, ¿por qué debería darle una oportunidad? Yo creo que es importante verla en el 2026 porque te trae conocimientos si no estás enterado del tema sobre el autismo y quisieras aprender. Creo que es una película súper bonita donde te explican muchos términos con acciones, ¿no? No con teoría ni nada de eso, sino como cosas muy puntuales, momentos claves que uno dice, ok, aquí ya voy entendiendo cómo tratar con esta persona. Entonces, creo que esa parte es necesaria y ahorita la volvieron a poner en Netflix, creo. Sí. Entonces, está disponible ahí y bueno, dura 2 horas, pues, pero vale la pena. Yo siento que vale la pena verlo y que es un tema que no va a pasar nunca de moda. Bueno, muchas gracias, Yuli, por haber estado en este espacio. Gracias, con eso, vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.